La caja ronca de las rieles de Caupichu. En las profundidades del olvidado poblado de Caupichu, donde las nieblas nocturnas reptaban como serpientes sobre las rieles oxidadas de un tren que nunca regresó, se susurraba el nombre prohibido de una maldición ancestral: la caja ronca. Era una caja metálica, del tamaño de un féretro infantil, cubierta con símbolos grabados a fuego y rodeada de cadenas rotas. Nadie sabía de dónde había salido, pero desde que los trabajadores del tren la encontraron semienterrada entre las piedras de la estación abandonada, el pueblo comenzó a morir uno por uno, y no de forma natural. El hallazgo. La encontraron durante una excavación para reabrir el tramo ferroviario que cruzaba el monte Sierpe. El capataz, don Miguel Arévalo, ordenó mover la caja, pese a las advertencias del viejo guardavías, Jacinto, quien juró haberla visto moverse sola en la niebla, exhalando un silbido cavernoso, como si respirara desde el otro lado. Los obreros intentaron abrirla. Usaron sopletes, mazos, hasta una grúa improvisada. Nadie notó que cada intento era acompañado por un cambio sutil en el ambiente. Los relojes se detenían, los pájaros huían, y una sombra sin forma comenzaba a acechar los campos y los techos de los galpones. Esa noche, el primero murió, un joven obrero llamado Omar. Lo encontraron tendido en la línea del tren, con los ojos abiertos, la garganta destrozada desde dentro, como si algo le hubiera rugido en la boca hasta hacerlo estallar. La caja no tenía cerradura, pero sí un lamento que ronroneaba en la oscuridad, gutural y espeso como un grito atrapado bajo tierra. La voz de la caja. Jacinto, el viejo guardavías, intentó advertir a todos. Reunió a los habitantes frente a la estación clausurada, sosteniendo un crucifijo tallado en hueso. Gritó que la caja pertenecía a los que murieron en el descarrilamiento de 1928, cuando un tren lleno de cadáveres sin identificar desapareció al cruzar el túnel de Caupichu y fue encontrado vacío, con las puertas abiertas, ensangrentadas y sin alma viviente. Esa caja es su ataúd, pero no el de un solo muerto. Clamó. Es una trampa. Una prisión de voces que nunca debieron regresar. La gente se rió. Hasta que la caja comenzó a roncar por sí sola, todas las madrugadas, a las 3:33 de la madrugada. Un sonido grave, agónico, como si 100 gargantas lloraran al unísono desde su interior. Y entonces, cada noche, una persona desaparecía. El cuerpo jamás era hallado. Solo quedaban restos de uñas en las paredes de sus casas, y rieles manchadas de sangre que conducían hasta la estación. El ritual de los rieles. Una investigadora forense y antropóloga, Lucía Jaramillo, fue enviada por el gobierno cuando las desapariciones llegaron a oídos del ministerio. Lucía era escéptica, racional, hija de urbanidad. Pero ni sus métodos, ni sus cámaras, ni sus grabadoras fueron capaces de explicar lo que grabó en la noche del 12 de junio. Un grupo de figuras desnudas y sin rostro arrastraba un cuerpo por las vías. Las sombras se disolvían al amanecer, pero en el audio, algo quedó registrado. Ábrenos la caja. El tren no llegó completo. Faltamos dentro. Lucía quiso huir, pero la caja la llamó por su nombre. Esa noche soñó con un vagón lleno de cadáveres que golpeaban las paredes, pidiendo salir, rasgando con sus dientes las puertas cerradas. Al despertar, tenía marcas de óxido en los pies. Y el suelo de su habitación tenía rieles que no estaban ahí la noche anterior. La apertura. Desesperada, Lucía y Jacinto intentaron sellar la caja en una cripta bajo tierra. Pero fue inútil. La caja ya estaba abierta. No había pestillo. Solo un vacío adentro, tan profundo y negro que parecía otro mundo. Y desde ese agujero salían voces, y luego manos. Manos sin piel, huesudas, goteando brea negra. Gritaban nombres. Llamaban a los vivos. El tren fantasma llegó esa misma noche. Sin maquinista. Sin frenos. Sin tiempo. Las luces se encendieron solas. Y las campanas de la estación sonaron por última vez. Lucía y Jacinto fueron los únicos que intentaron detenerlo. Fracasaron. Ahora ambos viven dentro de la caja ronca. O eso dicen los que aún oyen susurros al pasar por las ruinas de Caupichu. La estación está sellada, pero si apoyas el oído sobre los rieles oxidados, puedes escuchar el silbido lejano de un tren que jamás debió volver. Y al fondo de todo, la voz cavernosa de la caja. Aún faltan pasajeros. El cortejo de los encerrados.
Cuando el tren ruge sin conductor, no lleva carga, lleva condenas. El gobierno selló la estación de Caupichu. Cemento armado, sensores de movimiento y un cartel con letras rojas advirtiendo prohibido el paso, zona de colapso. Nadie más debía acercarse a ese lugar. Nadie debía escuchar el ronquido de la caja. Pero alguien lo escuchó. Y no era alguien vivo. La Sociedad del Riel Negro. El 8 de octubre, una antropóloga llamada Elisa Marchant, colega de la fallecida Lucía Jaramillo, llegó en secreto a Caupichu. No vino sola. Junto a ella, un grupo de investigadores independientes, historiadores del ocultismo, expertos en liturgias ferroviarias y 2 supuestos clarividentes, se adentraron en el bosque espeso que rodea la estación clausurada. Lo que no sabían era que no eran los únicos interesados en despertar lo que dormía bajo las rieles. Esa misma noche, entre los árboles, comenzaron a aparecer figuras encapuchadas, vestidos con túnicas negras cubiertas de polvo de carbón y ceniza de hueso. No hablaban. No respiraban. Solo murmuraban un cántico gutural en un idioma ferroviario olvidado, mientras rodeaban el lugar exacto donde la caja ronca había estado. Y entonces trajeron el ataúd. No lo llevaban en hombros, sino que lo arrastraban con cadenas de hierro oxidado sobre un camino improvisado de durmientes. El ataúd era alto, delgado, forrado en cuero humano estirado, con una cerradura en forma de reloj detenido a las 3:33. Cada vez que se detenían, el ataúd vibraba, como si algo dentro quisiera salir. El funeral del olvido. Elisa y su equipo, al entrar en la estación en ruinas, sintieron como el suelo temblaba bajo sus pies. Las cámaras fallaban. Las brújulas giraban sin sentido. En el aire flotaba el olor a óxido, formol y sangre estancada. Aquí no hay tren, dijo uno de los clarividentes. Aquí hay un vientre que parió muertos. Explorando los subniveles de la estación encontraron un túnel secreto, cubierto por maderas podridas. Bajaron con linternas. Abajo, la sorpresa, un altar hecho de piezas de tren derretidas y huesos infantiles. Sobre él, una inscripción. Aquí se guardó lo que no tenía alma. Aquí se encerró lo que no podía morir. Y al fondo, la caja ronca. Pero ya no estaba vacía. Dentro, alguien, o algo, respiraba. Un gemido bajo, como si varias personas gimieran a la vez con una sola garganta. Y entonces los encapuchados llegaron sin hacer ruido. Los rodearon en silencio. Uno habló. El tren aún no ha partido. Pero el maquinista ha regresado. Trajimos su ataúd. Solo falta el corazón. De un movimiento abrieron el ataúd sobrenatural. Elisa cayó de rodillas. Dentro yacía un cuerpo imposible, una figura encadenada con piel cosida por hilos de cobre, un cráneo sin ojos, pero con una boca tan grande como para tragar el rostro de un hombre. Respiraba humo de carbón y al abrir los dientes, emitió el mismo ronquido que la caja. El corazón no latía, porque estaba fuera del cuerpo, dentro de la caja ronca. El tren del lamento. El grupo fue sometido. Los encapuchados no los mataron. Les dieron pasajes. Un billete ennegrecido, con su nombre grabado a fuego, y una fecha sin año, 3:33. El ritual comenzó. Las cadenas del ataúd se abrieron y el cuerpo deformado comenzó a levantarse. Desde la profundidad del túnel, se escuchó el silbido del tren sin fin. Las paredes vibraron. Las luces estallaron. Elisa vio a sus compañeros ser arrastrados uno por uno hacia la caja, absorbidos por una fuerza invisible. Gritaban, pero sus cuerpos quedaban secos, vacíos, con los ojos sangrando brea negra. Los encapuchados se arrodillaron y entonaron el último verso. El que murió entre rieles. Jamás dejó el vagón. De cuerpo en cuerpo viaja. En la caja, sin perdón. El ataúd y la caja ronca se fundieron en una sola cosa, y de su interior salió una entidad alargada, sin rostro, vestida con uniforme ferroviario, sosteniendo una lámpara encendida con fuego negro. Era el conductor de los olvidados. Se giró hacia Elisa y le habló sin boca. Faltan muchos pasajeros. No hay estaciones. Solo finales. Y con un gesto, la estación desapareció del mapa. Hoy en día, no existe Caupichu en los registros oficiales. Los mapas muestran bosque.
Las vías han sido retiradas. Pero hay noches, solo en ciertas horas malditas, en que un tren sin luces cruza los campos ecuatorianos, arrastrando humo, arrastrando cadenas, arrastrando un ataúd que ronca. Y si alzas la vista en la madrugada y ves pasar ese tren, nunca le devuelvas la mirada al conductor, porque él ya sabe tu nombre. Y ya tienes tu billete. Las entidades de las rieles. El tren ya no viaja. Se arrastra como un gusano podrido por los túneles del alma. El retorno del riel. Después de la desaparición de Caupichu, nada volvió a ser igual. Una zona entera del mapa fue sustituida por bosques que nadie recordaba haber visto. Los satélites mostraban un vacío digital, y los drones enviados jamás regresaban. Pero en los pueblos cercanos, comenzaron a escucharse los ronquidos de metal provenientes de las vías muertas. El tren no se veía, pero su sonido ya estaba aquí. En la ciudad de San Gregorio del Alto, a cientos de kilómetros de Caupichu, algo emergió del suelo ferroviario una noche de luna negra. Las antiguas rieles, cubiertas de óxido y vegetación, comenzaron a moverse solas, doblándose como serpientes metálicas, abriéndose en espiral hasta formar una especie de altar. Y sobre ese altar, reapareció la caja ronca. Pero esta vez, no estaba sola. Las cámaras de seguridad captaron figuras caminando sobre las vías. No eran personas. Eran entidades de cuerpos alargados, sin rostro, cubiertos con trajes ferroviarios corroídos, que caminaban a saltos, emitiendo un zumbido metálico con cada paso. Nadie sabía de dónde venían, hasta que uno entró a una casa y no volvió a salir. Solo se encontró una foto en el suelo, con todos los miembros de la familia mirando a la cámara, menos uno. Su rostro había desaparecido. El grito de la caja. Una joven estudiante de ingeniería, Gabriela Lema, obsesionada con los fenómenos de Caupichu, llegó a San Gregorio con grabadoras ultrasónicas. Al colocar una de ellas en los rieles, captó una secuencia incomprensible, una voz humana, chillando desde dentro del acero. El tren no lleva cuerpos, lleva puertas. Cada cuerpo es una puerta. Gabriela investigó y descubrió que la caja ronca se alimentaba de la energía residual del metal, activando portales entre los vivos y los muertos. Las entidades no eran fantasmas. Eran conductores de condenas, servidores del tren que recolectaban almas para mantener en movimiento una máquina que no debería existir. Esa noche, la caja se abrió sola. De ella emergió una criatura deforme, como si un cuerpo humano hubiera sido soldado con partes de maquinaria vieja, tuercas por ojos, dientes de riel, sangre negra y vapor caliente saliendo de su columna. Su grito fue tan fuerte que todos los perros de la ciudad murieron al mismo tiempo, con los ojos abiertos mirando hacia el oeste. Y luego, comenzaron las posesiones. Las entidades de las rieles. Las personas que vivían cerca de las vías empezaron a comportarse extrañamente. Se paraban en las madrugadas, caminaban dormidas hasta los cruces ferroviarios y se arrodillaban, como si escucharan una voz en su cabeza. Decían frases como: «No soy yo. Soy el vagón 7. Él viene silbando desde la sangre. En mis huesos hay rieles. En mis ojos, estaciones muertas». Gabriela reunió un grupo de científicos paranormales y exorcistas del grupo ocultista La Cruz de Carbón. Descendieron a los antiguos túneles bajo la ciudad, buscando sellar la caja. Pero las entidades ya estaban allí. Caminaban por los techos, susurraban nombres en lenguas imposibles, y arrastraban cadenas por el aire sin tocar el suelo. Uno por uno, el equipo fue desapareciendo. A cada uno lo arrastraba una sombra con forma de máquina. El último en caer gritó: «No abran la otra caja». La caja Gémina está bajo Quito. 4. El despertar del tren. Gabriela sobrevivió. Herida, ensangrentada y con la piel marcada por símbolos ferroviarios quemados en su brazo, logró colocar un sello temporal sobre la caja ronca. Pero esa misma noche, a las 3:33, en diferentes partes del país, otras cajas comenzaron a roncar. Algunas desde debajo de hospitales abandonados. Otras en puentes oxidados. Y una, desde las antiguas vías del tren subterráneo de Quito, aún en construcción. Las entidades de las rieles se multiplicaban. El tren ya no era una sola máquina. Era un enjambre de condenas con rieles por nervios y carbón por alma.
En las próximas semanas, comenzarán a escucharse silbidos donde no hay trenes. Cajas de metal oxidado aparecerán en estaciones olvidadas. Las personas despertarán caminando dormidas, murmurando números de vagones. Y cuando el tren llegue por ti, ya estarás dentro. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El cementerio del lamento. No todos los muertos descansan en tierra. Algunos viajan en tren. El cortejo del silencio. Un amanecer sin sol cubrió el cielo de Llano Santo, un pueblo rodeado por montañas y brumas eternas. Los habitantes, acostumbrados al silencio de los cementerios viejos, despertaron por el sonido de una procesión. No hubo campanas. Solo el chirrido de cadenas sobre piedras y el ronquido metálico de una caja que respiraba sola. La procesión estaba compuesta por encapuchados, cubiertos con túnicas negras salpicadas de barro y sangre seca. Algunos llevaban antorchas, otros cargaban un ataúd largo, oscuro, cubierto de rieles rotos y clavos herrumbrosos. Sobre el ataúd había un símbolo tallado, el mismo reloj detenido a las 3:33. Detrás del féretro avanzaban 12 mujeres vestidas de luto, con velos que ocultaban sus rostros. Lloraban en silencio. Lágrimas espesas, negras, como brea. Sus sollozos formaban una melodía grave, hipnótica, que hacía temblar las tumbas a su paso. El cortejo entró al cementerio sin pedir permiso, porque los muertos los estaban esperando. La sepultura del maquinista. Gabriela Lema, ahora marcada y perseguida por los susurros de la caja, siguió las señales que la condujeron hasta Llano Santo. Sabía que el ataúd que cargaban no era común, ni estaba vacío. Dentro yacía el cuerpo del primer maquinista, un ser que alguna vez fue humano, pero que ahora contenía dentro de sí una parte viva del tren maldito. Los encapuchados lo llamaban el fundidor, el que creó la primera caja ronca con metal de un vagón que descarriló por voluntad propia. El plan de los encapuchados era claro: enterrar el ataúd sobre una fosa ritual abierta en la tierra del cementerio, justo donde antes había estado una capilla destruida por fuego en 1928. Pero esa tumba no era común, estaba rodeada por 12 cráneos envueltos en cables, y en su centro había un hueco sin fondo. Un agujero que susurraba hacia arriba. Gabriela se infiltró entre las mujeres de negro. Nadie se dio cuenta de su presencia. Hasta que el ataúd fue bajado a la fosa, y la caja ronca comenzó a gritar desde lejos, allá donde la habían dejado sellada. El llanto de las mujeres se volvió histeria. Algunas comenzaron a desgarrarse los velos. Otras cayeron al suelo, convulsionando. De sus bocas salió humo negro, y palabras en un idioma ferroviario prohibido. Ya no lloramos por el muerto. Lloramos por los vivos que no volverán. La misa del acero. Los encapuchados comenzaron un cántico. Uno por uno, colocaron sobre el ataúd reliquias del tren original. Un trozo de durmiente con sangre, un silbato que nunca sonó, una tuerca quemada con restos de piel y un boleto sin fecha. Cuando el último objeto tocó el ataúd, la tierra tembló. Desde las tumbas cercanas comenzaron a salir brazos marchitos, huesos con trajes ferroviarios, rostros cubiertos de carbón. No eran muertos comunes, eran pasajeros sin nombre, recogidos en diferentes épocas por el tren maldito. Gabriela, desesperada, gritó: «Detengan el entierro. Están abriendo la puerta final. Él va a despertar del sueño de los rieles». Pero era demasiado tarde. El ataúd se abrió. Y del interior no salió un cuerpo, sino una espiral de metal viviente, una criatura hecha de rieles entrelazados, con una caldera por tórax, y una voz que retumbaba como un silbido de vapor. «Todos los vagones están listos. El corazón vuelve a rodar». Las mujeres de negro cayeron de rodillas, ahora sin rostro,
y fueron absorbidas por la fosa. Los encapuchados desaparecieron en un parpadeo, disueltos como humo. Y el cementerio se partió en dos. Como si las rieles brotaran desde las entrañas del mundo, un nuevo tramo surgió del subsuelo, conectando el cementerio con Caupichu, a través de la tierra misma. El último lamento. Gabriela corrió. Pero ya podía escuchar el tren viniendo desde el otro lado. Un silbido. Un rugido. Un rechinar de condenas. El cementerio se cerró tras ella. Pero en su oído quedó el eco del maquinista. La caja ronca es solo una, pero las estaciones son muchas. Prepárate. Porque la próxima está bajo la ciudad. Y tú serás el primer pasajero con alma en mucho tiempo. Desde ese día, en todos los cementerios de la región, se han escuchado lamentos a las 3:33 de la madrugada. Los enterradores dicen ver mujeres de negro, sentadas en silencio, esperando. Y a lo lejos, muy a lo lejos, un tren sin luces se detiene junto a una lápida nueva. El último vagón. No hay boleto de regreso para los que oyen el ronquido de la caja. El descenso. La humanidad no quiso escuchar. Los cementerios lloraban. Las estaciones temblaban. En varias ciudades de América del Sur se abrían grietas en el suelo, revelando rieles que sangraban vapor negro. A las 3:33 de la madrugada, las cajas roncas gritaban al unísono, llamando a sus pasajeros finales. Un grupo clandestino de exorcistas, científicos del oculto y descendientes de ferroviarios malditos, conformado por la Orden de la Caldera Rota, emprendió el descenso final hacia el núcleo del fenómeno, la estación subterránea de Caupichu, donde convergían todos los tramos malditos. Guiados por Gabriela Lema, ahora marcada por las voces del tren, llegaron a un abismo de acero vivo, donde las paredes latían y el aire olía a hierro caliente y carne cocida. Descendieron en silencio. Y encontraron el corazón del tren. El núcleo de la caja. En el centro de ese abismo había una máquina inmóvil, antigua, pero viva, un motor hecho de huesos, calderas oxidadas y órganos humanos embutidos entre cables y rieles. El corazón estaba sostenido por 12 féretros verticales, cada uno con un alma atrapada. Uno de los ataúdes palpitaba con fuerza. Gabriela lo reconoció. El nombre grabado en él, Cristóbal Arrieta, prometido de Eulalia Torres. El mismo hombre que desapareció años atrás, cuando se construyó el primer túnel bajo la estación. Se decía que Eulalia lo había visto en sueños, cubierto de humo, llorando sangre, pidiendo no ser encontrado. Los encapuchados volvieron a aparecer. Rodearon el corazón del tren, entonando el mismo cántico. El maquinista ha vuelto. Su novia lo espera. Su cuerpo es riel. Su alma es caja. Gabriela trató de romper el ataúd. Pero ya era tarde. Del interior del féretro brotó un vapor blanco, y una figura comenzó a emerger. Era Cristóbal, pero su rostro se abría en 4 direcciones, y de su espalda colgaban cables que se movían como serpientes, conectados al motor infernal. Gritó sin boca. Eulalia me entregó. Ella firmó el boleto. Ella es la clave del tren eterno. El ritual final. Las cajas roncas estallaron en cada ciudad. Desde sus entrañas surgieron entidades deformes, niños sin ojos, ancianas con cuerpos alargados y viajeros muertos que jamás llegaron a su destino. Cada uno traía un pasaje sellado con el símbolo de Eulalia. Ella, enloquecida y envejecida, apareció en la estación sin ser llamada. Vestía un vestido de novia hecho con hilos de riel, arrastrando un velo lleno de ceniza. Su rostro estaba cubierto de símbolos, su piel escrita con los nombres de todos los que el tren se había llevado. Se acercó a Cristóbal. Y lo besó. El tren despertó completamente. Un rugido tan profundo que hizo colapsar templos, hospitales y cárceles. Desde el núcleo surgió una locomotora gigantesca, con vagones hechos de féretros, con ventanas donde los rostros de los condenados lloraban fuego. La Orden de la Caldera Rota fue aniquilada en segundos, absorbida por las ruedas del tren que ya no tocaban tierra. El cielo se partió. Las nubes se volvieron humo de caldera. El fin de la línea. Gabriela, moribunda, logró encadenarse a una de las estructuras del núcleo y activar una detonación de sal y fuego ritual. Un último intento por cerrar la grieta que mantenía al tren entre mundos. Pero el tren ya había partido. Ella lo vio alejarse por los rieles del vacío,
llevando a Eulalia y Cristóbal juntos en la locomotora, gobernando un nuevo reino, la línea eterna, donde no hay estaciones, ni descanso, solo movimiento, solo condena, solo los que lloran en la oscuridad de los rieles. Los sobrevivientes de la catástrofe olvidan en cuestión de días. Pero en ciertos lugares aún se oye, muy lejos, un tren que no debería existir. Y si un día, a las 3:33 de la madrugada, tu reloj se detiene y el suelo tiembla, corre, porque la caja ronca ya no ronca. Ahora silba. Y eso significa que viene por ti.